Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Este lunes gremios docentes y sindicales continúan una huelga nacional indefinida en Panamá exigiendo la derogación de la polémica Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social que reduce pensiones de los jubilados y aumenta la edad de retiro. Denuncia que poco o nada hace por el panameño y trae más incertidumbre según las críticas. Una ley percibida por los manifestantes como un ataque directo a los derechos adquiridos, una puerta abierta a la privatización de un pilar fundamental del bienestar social. Los sindicatos denuncian que esta legislación impulsada por sectores económicos dominantes busca transferir la carga de la crisis económica en Panamá a los hombros de los trabajadores y jubilados, erosionando las pensiones y la calidad de los servicios de salud. Vamos a estar analizando este tema. Antes, recordarle a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema del día de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que le hemos hecho al respecto. Aquí le tenemos con el código QR de lo que ocurre en Panamá, que amenaza con retener el gobierno el pago a docentes que protestan por polémica ley de pensiones. ¿En qué se traduce esta acción? ¿Restringe la libre manifestación? ¿Desmejora derechos laborales? ¿Es un chantaje del gobierno de Mulino o un retroceso a la acción sindical? Si aún no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos, por supuesto, todas las respuestas sobre este tema. Vamos al análisis. Me acompaña el abogado y analista político Jorge Castañeda Patén desde Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Bienvenido. Hola, buenas noches. Saludos a todo Telesur. Huelga nacional contra una polémica ley que afecta a la clase trabajadora en Panamá. ¿Cuál es su lectura de todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, este llamado que hacen las organizaciones sindicales y el magisterio? Bueno, primero tener claridad en que desde el primer día, desde el día 1, el gobierno actual, dirigido por José Raúl Mulino Quintero, lo dijo, lo anunció, ha cumplido su palabra. Dijo que era un gobierno proempresarial. Y eso quiere decir que quienes van a salir perjudicados en las medidas de ajuste ordenadas por Washington van a ser los trabajadores, van a ser los profesionales, y van a ser las clases más vulnerables, y eso es lo que ha cumplido. Se ha cumplido el sueño del empresariado panameño, de las grandes corporaciones, que es aumentar la edad de jubilación y además aumentar las cuotas para poder jubilarse, desmejorar las jubilaciones y hacer que el trabajador panameño tenga que trabajar hasta que se muera. Y este gobierno se ha caracterizado por algo muy peculiar. Los eufemismos. Ellos dicen que no hay aumento de edad de jubilación, pero para aumentarse con el 60% del salario tiene que trabajar 10 a 15 años más para poder jubilarse con algo mínimamente decente, tomando en cuenta que el salario mínimo en Panamá está por los $600, 500, $600, pero la canasta básica mínima de alimentación está por los $1,200. Un absoluto absurdo que el gobierno nacional ha impuesto en base a transacciones jurídicas, transacciones legislativas, con todas las bancadas en el órgano legislativo, han impuesto una ley antipopular, una ley que responde exclusivamente a los empresarios y de ninguna manera a los trabajadores. Se ha hecho la resistencia, se empieza con una huelga general por parte de todos los obreros, por parte de todas las facciones, y es a lo que se está abocando desde el día de hoy. Sí, vamos a ver, si me permite, doctor, de qué se trata la Ley 462 y en qué radica su polémica para poder entender el escenario. Promulgada el 18 de marzo de 2025, esta polémica ley incrementa la incertidumbre para trabajadores panameños en lugar de ofrecer soluciones efectivas según la crítica. Aunque no se aumenta la edad de jubilación, el nuevo sistema único de capitalización solidaria promete pensiones mínimas, no garantiza que realmente cubran las necesidades básicas del ciudadano, y ahí radica precisamente la polémica. Esta ley contempla el aumento de las sanciones por incumplimiento. La hacen controversial porque lleva a los expertos a definirla como una política que ignora las verdaderas necesidades del pueblo de Panamá y la falta de compromiso gubernamental con el bienestar social. Y justamente sobre el gobierno, doctor Jorge, la respuesta ha sido la retención de salarios para aquellas personas que están
participando de esta huelga nacional, extensión del año escolar, nuevos nombramientos. ¿Qué significa esto en términos de derecho a la protesta o a la manifestación pacífica en un país como Panamá? Bien, con lo que se refería al inicio, en efecto, a eso me refería con eufemismos, porque ellos hablan de unos porcentajes para jubilarse que si no se cumplen con los términos correspondientes, te vas a terminar jubilando con el 30%. El 30% de $600 no es suficiente para vivir en Panamá. Panamá es una ciudad bastante cara. Y esto lo que da como resultado es una afectación directa. Además, hay dos elementos más en esta ley. Le entrega los fondos de pensiones que son propiedad de los trabajadores, se lo entregan a la banca privada para especular con ellos. O sea, la empresa privada se apodera, se adueña de lo que es el esfuerzo del trabajador para jubilarse. Lo hacen para especular en la banca. Bien, la amenaza directa que ha sido el llamado a huelga, en el pasarle la factura a quien se oponga a cualquier medida que ha hecho el gobierno actual, es retener los salarios y, por supuesto, la judicialización de los que protestan. Ya hay ejemplos de varios profesores, de varios sindicatos, de varios dirigentes sindicales que han estado detenidos por el simple hecho de protestar. Eso viola totalmente todas las convenciones de la OIT y los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la libre protesta. No es más que una amenaza, esto es la forma de acallar a los gremios, la forma de acallar a la oposición, a un gobierno neoliberal, a un gobierno proempresarial y que además ha demostrado ser un gobierno de ocupación a favor de la colonia, entregándose a Washington. Eso es lo que tenemos y los gremios han estado firmes defendiendo lo que es la seguridad social y, por supuesto, la soberanía. Sí. Vamos a escuchar, si me permite, doctor, la ministra de Educación el día de hoy, Lucy Molinar, aseguró que la educación es prioridad en Panamá, hizo un llamado a retomar actividades educativas y de lo contrario, si no se cumple, pues se tomarán todas las medidas que considere a su disposición. Esto decía. Pero hemos identificado que detrás de este movimiento no hay nada que vincule la educación de nuestros hijos. Y como para todos hemos coincidido en que la educación es prioridad, estamos haciendo un llamado a que mañana se retomen las clases en todo el país. En unos minutos va a llegar también el Contralor General, con quien vamos a hablar sobre esas medidas que la sociedad exige que se tomen con relación al cumplimiento de los deberes en el aula. Lo que pasó anteriormente ya está registrado, se va a procesar. Sin embargo, a partir de mañana queremos anunciar que se van a tomar todas las decisiones que la ley nos permite. Estamos hablando de retención de salarios, nuevos nombramientos, extensión del año escolar y todo lo que no quisiéramos hacer porque queremos confiar que la razón se impone y la preocupación y la consideración de nuestros estudiantes como prioridad se convierte en una realidad. Que la razón se imponga, decía la ministra, doctor Castañeda. Y bueno, evaluar entonces, a propósito de este llamado, la estrategia de huelga indefinida como herramienta, ¿no?, de los sectores sociales en Panamá para poder darle frente a esta pretensión tanto del gobierno como de los legisladores por una ley que no, dicen, está llegando a nada. ¿Cómo usted evalúa la estrategia de aquí en adelante y teniendo en cuenta pues estas amenazas? La ministra Lucinda Molinar es una ministra que ya ha reiterado en el gobierno, hace 10 años estuvo también como ministra de Educación, y ella habla de que se necesita pensar en la educación, pero ella ni siquiera en el quinquenio anterior en el que fue ministra, ni en este, se ha preocupado por de ninguna manera arreglar las escuelas rancho, escuelas que no tienen ningún tipo de luz, agua potable, nada. Ella lo que ha hecho es un discurso
de represión, un discurso de pasarle factura a los gremios que están en contra de sus decisiones malas, decisiones caprichosas, y lo que está haciendo evidentemente es una amenaza para bloquear las reclamaciones justas de los gremios. Y en eso se ha unido el gobierno nacional con la empresa privada para pasarle factura a los sindicatos, para pasarle factura a los gremios docentes que hacen una huelga justa para reclamar la derogación de esta ley, de una ley nefasta para todos, tanto para el presente como para los jubilados, como para los jóvenes en el futuro. Ella lo que está haciendo es siguiendo el juego del empresariado. Ella viene ella en su vida ha dado clases, ella en su vida sabe lo que es estar frente a un grupo de estudiantes. Ella es periodista. El tema es que ella está empecinada en querer ser ministra de Educación para imponer su paradigma, su forma de pensar, que es la sumisión al poder, la sumisión al empresariado. Es sencillo, es fácil. Ella lo que está haciendo es pasarle la factura a quien se opuso, a quienes se oponen a su nombramiento de cero experiencia y un catastrófico ministerio que fue la vez anterior que fue ministra. Se entiende el análisis. Doctor Castañeda, muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. A ustedes, siempre para servirles. Jorge Castañeda Patén, abogado, analista político desde Panamá, a propósito de este llamado a huelga nacional por parte del magisterio, por parte de las organizaciones sociales y sindicales en contra de una polémica ley sobre pensiones y jubilaciones en ese país. Vamos a una breve pausa, pero recuerde, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos preparado para ustedes. Tenemos el código QR para que a través de su dispositivo móvil, aquí lo tienen en pantalla, usted pueda participar de esa encuesta que hemos preparado desde bien temprano. Por lo pronto, vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy conversamos sobre Panamá, una huelga nacional realizada por docentes agremiados, centrales sindicales y campesinas, movimientos de estudiantes y otros sectores de ese país contra la derogación de la Ley 462, que contiene reformas a la Caja del Seguro Social. Pero estas acciones también están reivindicando la lucha por la soberanía de ese país en contra de la presencia de tropas de Estados Unidos habilitadas en el Canal de Panamá y en una agenda que, según los expertos, facilita la imposición de los intereses de Washington por encima de los nacionales. Me acompaña William Hughes, quien es economista, dirigente social desde Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias, William, por su tiempo. Bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Sí, bueno, no es algo nuevo, señor William, las manifestaciones contra la presencia estadounidense en Panamá llevan varias semanas y una huelga ahora que tiene como objetivo pues también desmentir lo que se pretende decir a la opinión pública, que es algo favorable, esta nueva intimidación que se ha emprendido contra Panamá desde Estados Unidos para proteger el canal y que ahora lo toman como bandera los gremios sindicales, el magisterio y por supuesto otros movimientos sociales en ese país. Su lectura. Bueno, los panameños tenemos una historia realmente signada de sangre en la lucha por nuestra soberanía, y lo que está ocurriendo ahora es precisamente enardecer al pueblo panameño por un gobierno que claramente tiene una posición abierta de entrega del país a los Estados Unidos. No se trata de una falta de estrategia. O sea, la estrategia precisamente es esa. O sea, es un gobierno proestadounidense. Recordemos que el señor José Raúl Mulino fue parte de los quienes pidieron la invasión de Estados Unidos a Panamá, que se concretó el 20 de diciembre de 1989. Y posteriormente a eso, en distintos momentos en que el señor José Raúl Mulino ha estado ocupando cargos, siempre ha ocupado cargos vinculados a sistemas de seguridad, cuerpos de seguridad y relaciones exteriores. Entonces, no se trata de una falta de estrategia, no se trata de una visión equivocada por parte del gobierno, no, se trata de una visión en lo que ellos interpretan que lo que están haciendo es lo que deben hacer. Este es un gobierno ciertamente proempresarial.
pero no es una cosa exclusiva de este gobierno. Todos los gobiernos han sido proempresariales. Lo que ocurre es que este gobierno tiene esa visión. Recordemos que desde el inicio de la firma de los tratados Hey-Bunau-Varila en 1903, inmediatamente después se abrieron contradicciones entre sectores de la burguesía interna y Estados Unidos que planteaban la necesidad de que Estados Unidos les diera espacios para sus procesos de acumulación de capitales. Y eso ha sido siempre, es decir, la burguesía panameña, algunos sectores de la burguesía panameña siempre han tenido esa confrontación. Ahora, este es un gobierno proempresarial, pero que no tiene para nada ni siquiera una actitud de defender intereses incluso de los sectores, de algunos sectores de la burguesía interna. Es un gobierno que está, sus ideólogos se fundamentan en ser fans del señor Milei. Tienen una visión libertaria, están controlados por el capital financiero, y de allí que nosotros podamos entender esa actitud proclive de entrega del país a un gobierno extranjero. Y los panameños vamos a tener que hacer lo que siempre hemos hecho. Esta lucha empezó contra las modificaciones a la ley de la Caja del Seguro Social, la lucha contra las pensiones. Así se inició, pero el gobierno ha estado dando toda una serie de pasos que han estado incorporando otras temáticas. El caso de la mina, que también implicó una lucha anterior y que incluso la Corte Suprema de Justicia tiene un fallo, y el gobierno ahora quiere revivir la mina porque se trata de sectores de poder económico vinculados a este sector que yo anteriormente señalaba, que están interesados en explotar la mina. Entonces, esta situación de la ley incorporó este otro elemento que tiene que ver con la soberanía, la entrega del país, la creación, el regreso de bases militares al país, el dominio prácticamente de los Estados Unidos en el país, y el pueblo panameño se apresta. Nosotros empezamos una huelga de maestros y profesores el día 23. En el día de hoy se incorporaron sectores de los trabajadores de la construcción y de los bananeros y otros sectores de trabajadores, además de protestas a nivel nacional de todos los sectores del país. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Represión total. Tenemos aproximadamente 25 dirigentes de todos los sectores, trabajadores y maestros, profesores y trabajadores de la bananera, apresados, violentando todo tipo de normas. Este es un gobierno que se ha caracterizado precisamente de violar todo tipo de derechos, pasarse por encima todas las normas legales, y está abiertamente haciendo apología del delito, instando a señalar que va a reducir a la mínima expresión al sindicato más grande de este país, que es el sindicato de la construcción, el SUNTRAC. Le ha congelado los fondos, a las centrales obreras también le ha quitado fondos. Es decir, es un gobierno que está fuera de la ley. Y veíamos precisamente esa represión, 80 personas el día de hoy que han sido detenidas precisamente durante esta huelga nacional que se está realizando allí en Panamá. William, también hablar del nuevo pacto de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, que ha reavivado de alguna manera la injerencia directa estadounidense en el canal de Panamá. Vamos a ver algunos datos, concesiones militares y económicas que dicen los expertos disfrazadas de neutralidad y justificadas en disuadir a China en torno a la economía de Panamá. Bajo el lema de fortalecer la seguridad regional, Panamá y Estados Unidos firmaron recientemente un polémico memorando de entendimiento que prioriza el tránsito gratuito de buques militares por el canal, reinstala una presencia rotatoria de tropas en antiguas bases del país centroamericano. Un acuerdo celebrado por Washington como un triunfo estratégico radica en un intercambio asimétrico, porque Estados Unidos obtendrá prioridad y exenciones en el tránsito de sus buques de guerra por el canal, que mueve el 6%, recordemos, del comercio global, mientras Panamá recibirá una presunta compensación por servicios de seguridad aún no especificada. El gobierno panameño insiste en que no ha cedido soberanía. El ministro de Seguridad, Frank Abrego, subrayó que el país sin ejército desde 1990 mantiene el control policial y que las actividades militares son cooperación bilateral. Sin embargo, el lenguaje de este memorando es vago. Habla de interoperabilidad entre fuerzas y entrenamientos conjuntos sin detallar más detalles. Y aquí también otro elemento, William, para poder entrar en eso,
de la ambigüedad que ha presentado pues este nuevo, ya que nos has dado una historia, ¿no? Y has dado un recuento de lo que ha ocurrido en materia de acuerdos, pues ahora siguen precisamente en medio de estas sanciones de Estados Unidos. Sí, lo que ocurre es que ni siquiera con respecto al acuerdo hay claridad. El gobierno presenta un supuesto acuerdo en español que no coincide con las versiones que presentó inicialmente la Embajada de Estados Unidos en inglés. No coinciden las versiones. Recientemente apareció una solicitud que se le hizo a la Embajada de Estados Unidos de entrega del memorándum de entendimiento en idioma inglés, y la Embajada de Estados Unidos se negó a entregarlo aduciendo confidencialidad. Entonces, primero hay que entender que esto es violatorio a la Constitución. Eso es violatorio también al Pacto de Neutralidad, al acuerdo, al Tratado de Neutralidad. El actual gobierno está haciendo cosas por encima de las normas legales. Por eso yo estoy señalando que se trata de un gobierno que la estructura de derecho, estamos frente a una violación de todas las normas del derecho, o sea, en todos los niveles. Esto que estamos hablando de la participación de Estados Unidos y la entrega de territorio a los Estados Unidos es parte precisamente de eso. El presidente Mulino se ha extralimitado de funciones frente a eso. Y el asunto está en ver cómo la Corte Suprema de Justicia va a fallar, porque lo que ocurre es que nosotros acá tampoco tenemos independencia de los órganos, de las estructuras de gobierno. Se supone que la Constitución establece independencia entre el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, pero lo cierto es que efectivamente esa independencia no existe. Se le acaba de dar un aumento de sueldo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de $4,000 mensuales, lo cual se puede interpretar como una acción para eventuales fallos. Hay acciones de inconstitucionalidad ya que se han presentado frente al llamado memorándum de entendimiento, que en realidad se está señalando por los expertos que se trata de hecho de un tratado, lo cual no puede firmar el ministro de Seguridad, tiene que llevarse a la Asamblea, tiene que someterse a plebiscito. Todo eso se está tirando por la borda, y por eso yo señalo que se trata de una violación de estructuras de derecho, claro, en todos los niveles. Por eso nosotros también, dentro de los pliegos de demandas que estamos haciendo, es recuperar el Estado de Derecho. Porque con el gobierno de Mulino, con el gobierno de José Raúl Mulino, todo el Estado de Derecho se ha ido por la borda. Se ha violentado todos los derechos. Hoy día, todos los apresados que se ha dado no son resultado de acciones de violencia por los que han participado. Sí. Sencillamente de agresión por parte de la policía y una instrucción dirigida a apresar a todo aquel que intente siquiera hacer un acto de entrega de volante en una vía pública. Claro. Y esa es la conducta, violentando todo tipo de normas de derecho. Sí, William, y por último, ya para finalizar, hoy llegó el nuevo embajador designado de Estados Unidos, Kevin Marino. ¿Qué representa para ti este nuevo nombramiento para finalizar? Bueno, yo creo que se corresponde con lo que es Rubio y Hexet, ¿no? O sea, son visiones de dominio. Son personas que consideran que para tener relaciones con otros países hay que tenerle la bota en el cuello con el cual se está teniendo esas relaciones diplomáticas y de país a país. Y lastimosamente, este gobierno no se le necesita poner ninguna bota en el cuello. Ellos ponen el cuello para que le pongan la bota, porque se trata de un gobierno abiertamente entregado, antipatriota, antinacional, y téngalo por seguro, el pueblo panameño, tal cual como lo ha hecho históricamente, luchará por su soberanía y la autodeterminación del pueblo panameño. Y ahí estaremos muy atentos nosotros desde Telesur para contar a la audiencia lo que ocurre en ese país latinoamericano. William, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.
William Hughes, economista, dirigente social desde Panamá, para entender un poco más el panorama que vive este país a propósito de la injerencia de Estados Unidos, de la huelga indefinida por mayor reivindicación social en esa nación latinoamericana. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos compartido con ustedes bien temprano. Gobierno de Panamá amenaza con retener el pago a docentes que protestan de manera pacífica por polémica ley de pensiones. ¿En qué se traduce esta acción? Bueno, ahí están los resultados. 44% dice que restringe la libre manifestación, 20% dice desmejora derechos laborales, un 29% chantaje del gobierno de Mulino y solo un 7% un retroceso a la acción sindical. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur y me despido recordando como siempre www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, en Telegram también, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.